Buenos días, amigas y amigos, desde las promesas de Dios. A comienzos del siglo XX parecía que la producción agrícola en Europa estaba en jaque. Se usaban abonos de origen natural, salitre, guano y estiércol, pero estos recursos naturales empezaban a escasear. Había empresas que empezaron a saquear campos funerarios en Egipto para llevarse los huesos de esclavos enterrados en las pirámides que podían triturarse y ser usados como fertilizante. Otros hacían lo mismo con esqueletos de soldados y caballos de las guerras napoleónicas. En Estados Unidos se masacraron 30 millones de bisontes para vender sus cráneos a Europa. En 1907 el químico alemán Fritz Haber descubrió cómo extraer nitrógeno directamente del aire. Logró duplicar la cantidad de este gas disponible para fabricar amoníaco y la gigantesca empresa BASF, con 50.000 trabajadores, convirtió el hallazgo de Haber en un proceso industrial y produjo cientos de toneladas de nitrógeno para fertilizar miles de hectáreas y evitar una hambruna devastadora. Esto facilitó una explosión demográfica y ahora más de la mitad de la población mundial depende de alimentos fertilizados gracias al invento de Haber. La paradoja del gran descubrimiento de Haber es que cuando llegó la Gran Guerra de 1914 a 18, Haber fue nombrado como el responsable del Departamento de Suministros Químicos del ejército alemán. El gobierno de entonces le encargó al científico la confección de un gas venenoso con el que atacar al ejército francés. Sería el terrible gas mostaza que se usó por primera vez en las trincheras de Ypres, en Bélgica. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Haber ganó un premio Nobel y también fue declarado criminal de guerra, todo en un mismo año. Jesús habla de abono en el Evangelio, en una parábola sobre la higuera plantada en una viña que no daba fruto. El dueño del terreno se queja al hortelano. El texto figura en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, verso 6. Os leo. Dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque está ocupando inútilmente la tierra. El viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo la excave y la abone. Si da fruto, bien, y si no, córtala. Esta historieta de Jesús expone 3 ideas. En primer lugar, resalta la expectativa que Dios tenía respecto al ministerio de Jesús. Jesús había venido para lograr una transformación en personas de egoístas natos, que es como llegamos a este mundo, en personas llenas de amor a Dios y al prójimo. La misión de Jesús consistía en hacer algo que produciría ese cambio, y este es el fruto a que se refiere la parábola. En segundo lugar, cuando Jesús habla de abonar la higuera para conseguir fruto, se refiere a su enseñanza, que venía respaldada por la clase de hombre que era. Hablaba del reino de Dios, aquel tiempo futuro, cuando todo esté bien y reine la justicia y la paz en el mundo. Invitaba a la gente a seguir escuchando su mensaje para comprender que Él era el Hijo de Dios que había venido al mundo para arreglar corazones rotos. Tenía una forma de ser cercana, invitaba a la gente a acudir, a confiar en Él como Señor y recibir perdón y sanidad para sus vidas. Por último, otra parte del abono era su empeño, según cuenta el Evangelio de Lucas, es decir, su determinación de seguir adelante hacia Jerusalén, donde entregaría su vida en la cruz como sustituto por pecadores. Llevaría sobre sí el juicio que les tocaba a los demás para dar una liberación total de todas las fuerzas del mal. El profeta Isaías anuncia en el Antiguo Testamento que Mesías no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Un químico alemán sentó las bases para el fertilizante sintético, lo que dio vida a millones de personas en todo el mundo. El Hijo de Dios vino para dar el abono necesario para que todas las personas que confiaran en Él pudieran ser salvas de sí mismas y de las presiones nocivas de la sociedad. La expectativa de Dios es que cada uno dé fruto, amando a Dios y a las personas. La enseñanza de Jesucristo, cuando se lee y se entiende, produce ese fruto, y su empeño en poner su vida para rescatar a los demás
es precisamente lo que nos mueve a acercarnos a Él con fe. Esto puede ser tu experiencia. Es una promesa para mí y también para ti. Adiós y muy buenos días.